En 1572, el último sacerdote inca confesó antes de morir: Viracocha no era Dios, era ser de las estrellas con tecnología que parecía magia. Tablillas sumerias describen Anunnaki creando civilización en Mesopotamia. Textos andinos describen exactamente lo mismo: seres de luz que bajaron, enseñaron construcción imposible, modificaron humanos. Similitudes son demasiado específicas para ser coincidencia. ¿Mismos visitantes en dos continentes? Dale like. La verdad sobre origen inca está en las estrellas. Hay un documento que pocos conocen. Fue escrito en 1572 por sacerdote español que registró confesión final de Titu Cusi Yupanqui, último sumo sacerdote del culto de Viracocha, capturado durante caída de resistencia inca en Vilcabamba. El documento no está en archivos públicos. Permanece en colección privada de familia aristocrática española que ha rechazado consistentemente solicitudes para examinarlo. Solo fragmentos han filtrado mediante citas secundarias en obras del siglo XVII fuera de circulación. Según estas fuentes, Confesión de Titu Cusi contenía afirmación extraordinaria: Viracocha no era Dios en sentido espiritual, sino ser de carne que vino de arriba. Descripción que sacerdote español interpretó como demonio disfrazado, pero que Titu Cusi describió en términos inequívocamente físicos, no metafísicos. Viracocha, según esta confesión, llegó en casa voladora que brillaba como sol. Tenía conocimiento de estrellas que enseñó a ancestros. Poseía herramientas que cortaban piedra como mantequilla. Podía hablar a distancia sin mensajeros. Vivió entre humanos durante generación sin envejecer visiblemente. Eventualmente partió, ascendiendo hacia cielo en mismo vehículo brillante. Prometió que otros de su pueblo retornarían cuando tiempo esté maduro. ¿Por qué descripciones tan técnicas? ¿Por qué no simple Dios hizo milagros, sino especificidad sobre vehículos, herramientas, comunicación? No es relato aislado. Cristóbal de Molina, en Relación de las fábulas y ritos de los incas, 1573, registra tradición similar. Hombre alto, de piel más clara que la de los naturales, vestido con túnica blanca que brillaba con luz propia en oscuridad. Sus ojos eran descritos como ardientes como sol, pero que no lastimaban al mirarlo. Portaba vara que podía partir rocas con solo tocarlas. Cuando hablaba, su voz resonaba como trueno, aunque hablara suavemente. Y cuando partió, se elevó hacia el lago Titicaca, desde cuyas aguas ascendió al cielo montado en barca que no era de madera, sino de sustancia que brillaba como metal, pero que flotaba como pluma. Descripción es inquietantemente específica: piel que brilla, ojos luminosos, vara que desintegra piedra, voz amplificada, vehículo metálico que levita. Y crucial, consistente a través de múltiples fuentes independientes. Ahora compara con descripciones de Anunnaki en textos sumerios, según tablillas cuneiformes de Enuma Elish y textos de Eridu. Anunnaki eran seres que descendieron de Nibiru, de estatura mayor que humanos, con piel que brillaba con luminiscencia, ojos que resplandecían. Poseían Emme, artefactos de poder que les permitían realizar proezas que humanos consideraban divinas. Volar en barcos celestiales, comunicarse instantáneamente a través de distancias, cortar y mover piedras masivas, controlar clima. Enseñaron humanos artes de civilización, escritura, matemáticas, astronomía, metalurgia, arquitectura monumental. Las similitudes no son generales, son específicas. Origen extraterrestre explícito. Ambos vinieron de arriba, estrellas. Apariencia física distintiva. Más altos, piel luminosa, ojos brillantes. Tecnología avanzada. Herramientas que manipulan materia, vehículos voladores. Rol civilizador.
enseñaron humanos conocimiento que transformó sociedad, longevidad extrema. Vivieron generaciones sin envejecer, promesa de retorno. Partieron pero prometieron regresar. Paralelismo podría ser coincidencia si fueran dos relatos. Pero son docenas de culturas. Egipto, Neteru de Duat, India, Devas en Vimanas, China, Huangdi que descendió de dragón celestial, Mesoamérica, Quetzalcóatl de estrellas, y Andes, Viracocha de procedencia estelar. Secharia Sitchin, controvertido pero prolífico investigador, propuso en Crónicas de la Tierra que Anunnaki eran extraterrestres literales que visitaron Tierra. Establecieron bases en diferentes continentes, manipularon genéticamente primates para crear Homo sapiens. Teoría es rechazada por arqueología mainstream, pero Sitchin no especulaba libremente, traducía, controversialmente, textos cuneiformes con descripciones explícitas. Y crucial, Sitchin trabajó principalmente con textos mesopotámicos, no conocía profundamente tradiciones andinas. Pero cuando comparas sus traducciones de descripciones sumerias con descripciones andinas de Viracocha, paralelismos emergen sin que un lado influya interpretación del otro. Contacto cultural transoceánico antiguo, arquetipo psicológico universal, o visitantes reales que interactuaron con múltiples culturas dejando relatos consistentes. Mainstream rechaza tercera opción, pero rechazo está basado en ausencia de evidencia física indiscutible, no en explicación satisfactoria de por qué múltiples culturas sin contacto desarrollaron narrativas tan específicamente similares sobre visitantes tecnológicamente avanzados de estrellas. Hoy examinarás evidencia de que Viracocha y Anunnaki podrían no ser mitos separados, sino relatos de mismos visitantes documentados por culturas diferentes. Verás 29 paralelos específicos entre tradiciones andinas y mesopotámicas, demasiado detallados para ser descartados como coincidencia. No afirmaremos conclusión definitiva. Teoría de extraterrestres antiguos es especulativa. Evidencia física directa no existe o no ha sido reconocida. Pero verás que narrativa oficial que descarta estos relatos como mitología tiene problema. Textos antiguos contienen descripciones técnicas que culturas primitivas no deberían conceptualizar. Y descripciones son consistentes a través de culturas geográficamente aisladas. Decidirás por ti mismo. Mitología coincidente, contacto cultural oculto o relatos literales de visitación extraterrestre que civilizaciones registraron honestamente usando lenguaje disponible. La narrativa académica estándar sobre origen del Imperio Inca es que emergió orgánicamente en Andes alrededor de 1200 d.C., consolidando poder gradualmente. Viracocha es considerado figura mítica, dios creador en panteón religioso, no ser histórico. Esa narrativa tiene problema. No explica múltiples anomalías arqueológicas y textuales. Imperio Inca muestra capacidades de construcción, manipulación de bloques megalíticos, precisión geométrica, que exceden dramáticamente tecnología de período precedente, sin evidencia de desarrollo gradual. Incas poseían comprensión de precesión de equinoccios, ciclos planetarios, geometría celeste que requiere observación de siglos, pero Imperio duró solo unos 100 años. Múltiples crónicas registran que incas afirmaban que conocimiento fue dado por Viracocha, no desarrollado internamente. Y descripciones de Viracocha son físicamente específicas, no místicas. Y narrativa de visitantes celestiales que civilizaron humanos aparece en Mesopotamia, Egipto, India, Mesoamérica, China, siempre con elementos similares. Hipótesis de extraterrestres antiguos propone que anomalías se explican mediante intervención de civilización avanzada, extraterrestre o terrestre prehistórica muy avanzada, que
que interactuó con múltiples culturas humanas primitivas, transfiriéndoles conocimiento que permitió desarrollo rápido. Específicamente para Andes, Viracocha y su séquito fueron representantes de esta civilización, posiblemente mismos seres, o de misma especie, que interactuaron con sumerios, Anunnaki, egipcios, Neteru y otras culturas. Hoy examinarás evidencia mediante 29 paralelos específicos entre tradiciones andinas sobre Viracocha, textos mesopotámicos sobre Anunnaki, capacidades tecnológicas en construcciones incas pre-incas, conocimiento astronómico codificado en arquitectura ADN y características físicas anómalas en momias andinas, artefactos que desafían explicación convencional. No es pseudociencia fácil. Es examen de datos verificables, textos históricos, mediciones arqueológicas, análisis de ADN, cálculos astronómicos, que acumulados crean imagen inquietante de que algo extraordinario ocurrió en prehistoria andina. Hipótesis puede ser incorrecta, pero datos que la motivan son reales y requieren explicación. Y hasta que Academia Mainstream ofrezca explicación satisfactoria de por qué múltiples culturas aisladas desarrollaron tecnología imposible y narraron historias casi idénticas sobre visitantes celestiales, hipótesis permanece como interpretación legítima, controvertida pero no descartable. Prepárate para explorar hipótesis más controvertida en arqueología alternativa. No es especulación New Age ni fantasía de ciencia ficción. Es interpretación heterodoxa, pero seria de textos históricos reales, artefactos verificables, anomalías arqueológicas documentadas. Vas a ver traducciones directas de textos sumerios describiendo Anunnaki con especificidad técnica inquietante. Vas a leer crónicas españolas citando sacerdotes incas describiendo Viracocha en términos casi idénticos. Vas a examinar construcciones que desafían explicación con tecnología disponible. Y vas a ver cálculos que muestran conocimiento astronómico que requiere observación imposiblemente larga. Si esto te fascina, si valoras exploración de hipótesis heterodoxas cuando datos las requieren, si te niegas a aceptar que así dice la Academia, es respuesta suficiente cuando evidencia plantea preguntas incómodas. Entonces, suscríbete a este canal inmediatamente. Activa la campanita para cada nueva revelación sobre orígenes ocultos de civilización. Y deja tu like para apoyar investigación que Academia Mainstream marginaliza, pero no puede refutar completamente. Porque pregunta de si civilización humana tuvo ayuda externa en su desarrollo no es solo académica, es existencial. Si fuimos visitados, si conocimiento fue transferido, si no estamos solos en universo y nunca estuvimos, eso cambia todo sobre cómo comprendemos nuestro lugar en cosmos y evidencia, por más controvertida que sea interpretación, existe. Está grabada en piedras que nadie puede mover, escrita en textos que Academia traduce pero no explica satisfactoriamente, y codificada en conocimiento que civilizaciones primitivas no deberían poseer. Antes de examinar paralelos específicos, necesitas contexto sobre hipótesis de extraterrestres antiguos y por qué es rechazada por Mainstream, pero persiste en investigación alternativa. Idea de que extraterrestres visitaron Tierra en antigüedad fue formalizada como hipótesis por Erich von Däniken, Chariots of the Gods, 1968. Examinando arquitectura megalítica, arte que parece mostrar astronautas, textos religiosos interpretados literalmente. Zecharia Sitchin, serie Earth Chronicles, 1976-2010, tradujo tablillas sumerias argumentando que describen planeta Nibiru, extraterrestres Anunnaki, creación genética de humanos. Graham Hancock, Fingerprints of the Gods, 1995,
Propuso civilización avanzada prehistórica que dejó conocimiento a sobrevivientes de cataclismo. Academia rechaza hipótesis por falta de evidencia física indiscutible. No hay nave, artefacto claramente extraterrestre, cuerpo alienígena preservado. Por problemas metodológicos. Proponentes seleccionan evidencia que apoya hipótesis ignorando contraevidencia. Por racismo implícito. Argumentar que civilizaciones no europeas no podrían desarrollar tecnología sin ayuda externa. Y por navaja de Occam, explicación más simple es que humanos son ingeniosos. Pero hipótesis persiste porque anomalías reales existen. Construcciones como Sacsayhuamán, Pumapunku desafían replicación moderna. Textos antiguos son específicamente técnicos, descripciones funcionales de vehículos voladores, armas de energía. Conocimiento astronómico es anómalo. Culturas sabían cosas que oficialmente no descubrieron hasta siglos después. Paralelismos interculturales son estadísticamente improbables, mismo relato en culturas sin contacto. Y si extraterrestres visitan, ahora, fenómeno ovni, razonable considerar que visitaron antes. Para evaluar honestamente, examinar evidencia primaria, textos originales, mediciones verificables. Considerar explicaciones alternativas. Tecnología convencional explica construcciones. Evitar sobreinterpretación. No todo lo impresionante requiere extraterrestres. Mantener apertura. Ausencia de evidencia definitiva no es evidencia de ausencia. Con este framework examinarás paralelos Viracocha-Anunnaki. Los nombres revelan origen estelar, etimología de Viracocha y Anunnaki. Viracocha en quechua se descompone. Vira, con grasa, espuma, sustancia que brilla, flota. Cucha, lago, agua. Interpretación convencional, espuma del mar, lago. Referencia a aparición desde Titicaca. Interpretación alternativa, el que brilla sobre agua o el luminoso que vino por agua. Agua como metáfora de espacio, océano celeste. Algunos investigadores proponen conexión con Vira, verdad, luz, Plascucha, origen, significando luz del origen. Anunnaki en sumerio, Anun, cielo na, descender ki, tierra literalmente, los que del cielo a la tierra vinieron. Ambos nombres etimológicamente indican origen celeste, no terrenal. No es metáfora poética, es descripción de procedencia física. Aspecto físico distintivo. Seres luminosos de estatura mayor. Descripciones andinas de Viracocha. Altura significativamente mayor que humanos nativos. Piel clara, luminosa, brillando con luz propia. Ojos brillantes, descritos como ardientes o como sol. Cabello claro, dorado, inusual en población andina. Túnica blanca que emitía luz, descripciones mesopotámicas de Anunnaki. Shumgal, grandes, comparados con humanos. Piel radiante. Textos mencionan Melam, resplandor aterrador, majestuoso. Apariencia distinta de humanos, más hermosos, imponentes ropajes que brillaban. No son descripciones vagas de dioses hermosos. Son características físicas específicas, consistentes y distintas de poblaciones humanas nativas. Los vehículos voladores, naves de metal versus nubes místicas, tradiciones andinas. Viracocha llegó en casa que volaba o barca que flotaba en aire. Material descrito como metal que brilla como sol pero liviano como pluma. Capaz de moverse sobre agua, Titicaca, y ascender a cielo, producía sonido como trueno cuando operaba textos sumerios. Anunnaki viajaban en Mu, naves celestiales, objetos de metal que volaban, brillaban, hacían ruido como tormenta. Enlil tenía nave celestial que cruzaba océanos de agua y espacio. Textos describen despegue, aterrizaje con llamas, viento, estruendo. Elementos comunes: metal, luminosidad, sonido ensordecedor, capacidad de volar.
Son descripciones funcionales de vehículo, no de nube mística o carro divino metafórico. La vara de poder, arma de energía o herramienta de construcción. Viracocha portaba vara que podía partir rocas con solo tocarlas. Emitía luz brillante, producía sonido al activarse. No requería fuerza física, efecto era instantáneo. Anunnaki poseían artefactos, dispositivos descritos como varas o cetros. Podían destruir montañas, secar ríos, armas o cortar piedra con precisión perfecta, herramientas, objetos físicos que pueden ser perdidos o robados, no poderes mágicos. Concepto de herramienta. Portátil que manipula materia mediante energía, no fuerza física, es tecnológico, no mítico. Comunicación instantánea, telepatía divina o tecnología. Capacidades de Viracocha. Podía hablar a distancia sin mensajeros. Palabras llegaban instantáneamente a oyentes en ubicaciones distantes. Portaba objeto que hablaba con su voz. Capacidades de Anunnaki. Poseían piedras que hablan. Podían comunicarse entre ciudades instantáneamente y Nanna tenía comunicación. Descripción: funciona como radio-teléfono primitivo. Tecnología de comunicación, no telepatía mística. Longevidad extrema, genética alienígena o inmortalidad mítica. Viracocha vivió entre humanos varias generaciones sin envejecer. Apariencia permanecía joven. Eventualmente partió, no murió de vejez. Anunnaki vivían miles de años, en años divinos. No envejecían como humanos. Podían ser asesinados, pero no morían de edad. Si literal, sugiere biología diferente. Metabolismo más lento, telómeros más largos, tecnología de extensión de vida. Creación genética de humanos, evolución acelerada sospechosa. Tradición andina, Viracocha. Creó primeros humanos, formó de piedra, barro, luego los animó. Humanos, antes de Viracocha eran primitivos, después tenían conocimiento mayor textos sumerios. Según Sitchin, Anunnaki crearon humanos, Adamu, mediante mezcla, combinando esencia Anunnaki con primates terrestres. Propósito: crear fuerza laboral para extraer minerales humanos. Fueron mejorados en etapas. Ambos describen mejoramiento de humanos preexistentes, no creación de novo, consistente con modificación genética. El lago Titicaca y el Edín, portales de llegada al lago Titicaca, ubicación donde Viracocha emergió según leyenda, considerado lugar de origen de civilización, puerta de entrada al mundo tiahuanaco. Tiene Puerta del Sol que algunos interpretan como marcador de punto de llegada Eden mesopotámico. Ubicación donde Anunnaki establecieron primera base jardín, donde humanos fueron creados, mejorados, punto de contacto entre divino y terrenal. Ambos son ubicaciones geográficas específicas, sagradas, como puntos de origen civilizacional. El diluvio universal, cataclismo que destruyó civilización previa, tradición andina, Pachacuti, renovación cósmica. Incluyó gran diluvio que destruyó humanidad previa. Viracocha preservó algunos humanos virtuosos que repoblaron mundo. Ocurrió en tiempo de oscuridad. Epopeya de Gilgamesh. Anunnaki decidieron destruir humanidad mediante diluvio Enki. Anunnaki disidente advirtió a Ziusudra que construyera arcas sobrevivientes. Repoblaron mundo. Diluvio universal aparece en múltiples culturas. Pero conexión Anunnaki-Viracocha es específica. Ambos son civilizadores que llegan después de diluvio para restaurar conocimiento perdido. Enseñanza de agricultura. Cultivos imposibles domesticados rápidamente. En Andes, papa fue domesticada de Solanum salvaje en periodo sorprendentemente corto. Quinoa, maíz andino, son modificaciones genéticas complejas. Tradición afirma que Viracocha enseñó agricultura, no fue desarrollada experimentalmente. En Mesopotamia, trigo, cebada, aparecen domesticados repentinamente
en registro arqueológico. Textos sumerios afirman que Anunnaki enseñaron agricultura. Domesticación típicamente toma miles de años, pero en ambos casos parece acelerado. Manipulación genética de plantas por visitantes con biotecnología avanzada, acelerando proceso que naturalmente tomaría milenios. Metalurgia avanzada. Bronce y oro procesados sin tecnología visible. Andes. Bronce arsenical. Aparece en Tiahuanaco sin evidencia de desarrollo gradual. Incas trabajaban platino, metal que requiere temperaturas de fusión, 1768 degrees, imposibles con tecnología conocida. Tradición afirma que Viracocha enseñó trabajo de metales. Mesopotamia. Metalurgia de bronce aparece repentinamente en sumertextos. Describen que Anunnaki dieron conocimiento de fundición. Objetos de metal tienen pureza y precisión que desafía replicación con hornos primitivos. Conocimiento transferido tecnológicamente en lugar de descubierto experimentalmente. Escritura aparece súbitamente. Cuneiforme y quipus, cuneiforme sumerio, aparece completamente formado alrededor de 3200 a.C. No hay precursores graduales claros, complejidad inmediata, miles de símbolos, gramática sofisticada. Textos afirman que fue regalo de Anunnaki, quipus incas, sistema numérico narrativo complejo usando cuerdas anudadas, aparece sin precursores obvios. Tradición afirma origen divino, de Viracocha o sucesores. Escritura típicamente evoluciona gradualmente. En ambos casos, salto es anómalamente rápido. Astronomía imposible. Conocimiento sin telescopios. Incas, preincas sabían. Precesión de equinoccios. Ciclo de 25.920 años. Requiere observación de siglos. Órbita de Venus con precisión. 584 días. Tamaño aproximado de Tierra y distancias entre planetas. Codificado en proporciones arquitectónicas. Sumerios sabían. Sistema solar completo incluyendo planetas exteriores no visibles a ojo desnudo. Urano, Neptuno, según interpretación de cilindro VA 243. Precesión. Cálculos de ciclos planetarios que requieren matemáticas avanzadas, como sin telescopios. Enseñanza directa de quienes ya poseían este conocimiento. Arquitectura megalítica. Bloques imposibles de mover. Sacsayhuamán, Pumapunku. Bloques de 200 plus toneladas cortados con precisión milimétrica. Ensambles tipo Lego que requieren corte tridimensional complejo. No hay evidencia de herramientas capaces de tal precisión. Tradición afirma que gigantes o seres sobrenaturales construyeron Baalbek, Líbano, región mesopotámica, bloques de 800 plus. Toneladas más pesados que cualquier construcción moderna, cortados y movidos sin tecnología visible. Tradiciones afirman que gigantes o dioses construyeron paralelo, ambos atribuidos a seres no humanos, ambos desafían capacidad conocida de época. Las líneas de Nazca y los mapas de Nippur, conocimiento aéreo, líneas de Nazca, solo comprensibles desde altura. ¿Por qué crear arte que no puedes ver desde suelo? Algunas apuntan hacia sitios distantes o posiciones estelares, diseñadas para ser vistas desde arriba por seres que volaban. Mapa de Nippur, tablilla sumeria. Muestra ciudad desde perspectiva aérea perfecta. Precisión cartográfica imposible sin vista desde arriba. ¿Cómo sumerios sin aviones mapearon ciudad tan precisamente? Ambos sugieren perspectiva aérea accesible. Para Nazca, marcadores para naves de Viracocha. Para Nippur, mapa hecho para Anunnaki que volaban. El calendario de 260 días y el SAR de 36,600 años. Ciclos no terrestres. Calendario ritual mesoamericano andino. Ciclo de 260 días. Tzolk'in Cholquish. No corresponde a ningún ciclo astronómico terrestre obvio. Corresponde a ciclo de planeta natal de visitantes. Nibiru, en teoría de Sitchin. SAR sumerio.
ciclo de 3600 años mencionado en textos, supuestamente período orbital de Nibiru. Anunnaki medían tiempo en SARS, no años terrestres. Ambos calendarios reflejan ciclos del mundo de origen de Minú. Visitantes, no de tierra, el oro obsesivo, necesidad tecnológica versus vanidad incas, obsesión extrema con oro, templos cubiertos completamente, no solo joyería, oro en cantidades industriales. Tradición afirma que Inti, Sol, Viracocha, se alimentaba de oro sumerios. Textos afirman que Anunnaki vinieron a tierra específicamente a extraer oro. Necesitaban para reparar atmósfera de su planeta. Crearon humanos para trabajar minas de oro. Conexión. Si Viracocha y Anunnaki son mismos, obsesión inca con oro no es vanidad, sino continuación de recolección para propósitos. Tecnológicos extraterrestres. Tiahuanaco y Eridú, ciudades fundacionales imposiblemente antiguas. Tiahuanaco, datación oficial, 200.000 d.C. Pero geólogo Robert Schoch propone erosión hídrica, indica edad de 12.000 plus años. Leyenda afirma que Viracocha fundó ciudad después de diluvio arquitectura. Incluye bloques con precisión imposible Eridú, ciudad sumeria más antigua, considerada primera ciudad del mundo. Textos afirman que Anunnaki la fundaron como primera colonia, datación arqueológica, 5400 a.C. Pero tradición afirma antigüedad mayor ambas, ciudades fundacionales atribuidas a visitantes con arquitectura anómalamente sofisticada. Los cráneos alargados, modificación o genética híbrida, Perú. Miles de cráneos alargados encontrados, especialmente en Paracas. Explicación oficial: deformación craneal artificial, vendaje de bebés. Pero algunos tienen volumen mayor que humanos normales. No solo forma diferente, sino capacidad mayor. ADN de algunos muestra anomalías, según laboratorios privados. Mesopotamia. Arte sumerio. Muestra individuos con cráneos alargados o cabezas cónicas. Textos mencionan que descendientes de Anunnaki, híbridos, tenían apariencia distintiva. Realeza afirmaba descender de dioses. Cráneos alargados son marcador de linaje híbrido Anunnaki humano que existió en múltiples ubicaciones. El símbolo de la serpiente emplumada. Representación de nave Quetzalcóatl Viracocha. Frecuentemente representado como serpiente con plumas o alas. Serpiente, cuerpo largo y ondulante, plumas, alas. Capacidad de volar. Descripción de nave: cilindro largo, serpiente, con alas, estabilizadores, propulsión, plumas. Dragones mesopotámicos asiáticos, seres serpentinos voladores asociados con dioses, podrían ser descripciones de mismas naves, interpretadas como criaturas. Arte antiguo muestra serpientes voladoras. ¿Todas describiendo mismo tipo de vehículo? Las momias rubias de Paracas, ancestros europeos o alienígenas, hallazgos. Algunas momias en Paracas tienen cabello rojizo, rubio, raro en población andina. Rasgos faciales distintos de nativos. Explicación mainstream. Decoloración post-mortem o ancestros. Europeos precolombinos. Explicación alternativa. Descendientes de Viracocha, descrito como de piel clara, cabello claro. ¿Son linaje híbrido preservado en élite que afirmaba descender de dioses? El conocimiento médico avanzado. Trepanaciones craneales exitosas, Perú. Trepanaciones, cirugía craneal, con tasa de supervivencia de 70-90%, comparable a medicina moderna. Sin anestesia moderna, antibióticos o instrumentos quirúrgicos avanzados. Conocimiento transmitido por Viracocha de técnicas médicas avanzadas. Mesopotamia. Textos describen que Anunnaki, especialmente Ninmah, Ninhursag, eran expertos en medicina y cirugía, conocimiento transmitido a sacerdotes médicos humanos. Ambos muestran capacidad médica que excede expectativas. Enseñanza directa.
Los monolitos con inscripciones, mensajes no descifrados. Puerta del Sol, Tiahuanaco, inscripciones que no son lenguaje conocido. Algunos proponen que es código o lenguaje de visitantes. Incluye calendario extremadamente preciso. Figura. Central, Viracocha con rayos de luz. Representación tecnológica. Tablilla de Fuente Magna, Bolivia, encontrada cerca de Titicaca. Contiene escritura cuneiforme sumeria, según algunos, disputado. Si auténtica, evidencia directa de contacto. Mesopotamia, Andes. ¿Inscripciones son mensajes dejados por visitantes en su propio lenguaje? El concepto de conocimiento como objeto físico. Textos sumerios. Son objetos físicos que transmiten conocimiento. Pueden ser robados, transferidos, perdidos, describidos como cristales, tablillas o dispositivos. Contienen información sobre ciencias, artes, gobierno, tradición andina, conocimiento transmitido mediante objetos sagrados específicos. Quipus no solo registran, guardianes afirman que contienen poder. Ciertos cristales, piedras, son contenedores de sabiduría ancestral. Concepto de conocimiento almacenado en objetos físicos sugiere tecnología de almacenamiento. Precursores de dispositivos digitales. La profecía del retorno. Segunda. Venida en ambas tradiciones, tradición andina, Viracocha prometió retornar cuando tiempo esté completo. Retorno será precedido por señales, cataclismos, decadencia moral. Traerá juicio y renovación. Confusión con españoles muestra que expectativa era real y activa. Textos sumerios. Anunnaki partieron pero prometieron regresar. Textos describen ciclo de retornos vinculado a órbita de Nibiru. Cada 3.600 años, retorno traerá cambios cataclísmicos y juicio. Ambos reflejan plan de visitantes de regresar. Periódicamente para verificar, ajustar experimento civilizacional, los túneles subterráneos, bases de operaciones ocultas. Perú, leyendas de red masiva de túneles subterráneos conectando templos. Algunos parcialmente confirmados arqueológicamente. Tradición afirma que Viracocha y sucesores operaban desde bases subterráneas Mesopotamia. Textos mencionan que Anunnaki tenían instalaciones subterráneas. Apsu. Apsu era dominio de Enki, descrito como lugar de tecnología, creación ubicado bajo tierra o bajo aguas. Bases subterráneas para protección de radiación, clima hostil o para evitar interferencia con humanos. Uno de los paralelos más inquietantes entre tradiciones andinas y mesopotámicas no está en lo que construyeron o cómo lucían los visitantes, sino en cómo medían el tiempo. Ambas culturas preservaron concepto extraordinariamente similar. Sus dioses existían en escala temporal fundamentalmente diferente de humanos. No solo vivían más tiempo, sino que operaban en dimensión temporal distinta. El zar sumerio, matemáticas de longevidad extrema. Textos cuneiformes distinguen consistentemente entre dos sistemas de medición temporal: años humanos ordinarios y lo que llaman zar, año divino de Anunnaki. Según lista de reyes sumerios, documento que registra gobernantes desde cuando realeza descendió del cielo, primeros reyes, descritos como híbridos Anunnaki humano o Anunnaki puros, reinaron durante períodos que parecen absurdos si se interpretan como años humanos normales. Alulim de Eridu, 28.800 años, Al-Algar de Eridu, 36.000 años, Enmen Luana de Battivira, 43.200 años, Enmen Galana de Battivira, 28.800 años. Arqueología mainstream descarta estas cifras como mitología o error de escribas. Pero números son demasiado consistentes, demasiado específicos y aparecen en múltiples tablillas independientes para ser simples exageraciones. Zecarías Sitchin propuso interpretación alternativa.
Cifras son correctas, pero están en sistema de medición diferente. Un SAR equivale a 3.600 años terrestres, período orbital de Nibiru, según su traducción controvertida de textos. Si aplicamos conversión, Alulim reinó 28.800 años, 3.600. 8 SARS al Algar reinó 36.000 años, 3.600. 10 SARS en Menluana reinó 43.200 años, 3.600. 12 SARS, números redondos en sistema de SARS. Y si Anunnaki venían de planeta con órbita de 3.600 años terrestres, tendría sentido que midieran tiempo en órbitas completas de su mundo natal, exactamente como nosotros medimos años terrestres por órbitas de Tierra alrededor de Sol. Pero hay implicación más profunda. Si Anunnaki vivían en Nibiru con órbita tan larga, experimentarían relatividad temporal diferente. No necesariamente dilatación relativista de velocidad, aunque viaje interestelar la causaría, sino simplemente ritmo biológico sincronizado con ciclos planetarios más largos. O posibilidad más extraordinaria, textos sumerios mencionan que Anunnaki podían viajar entre estrellas. Si usaban propulsión que alcanzaba velocidades cercanas a luz, experimentarían dilatación temporal relativista, efecto predicho por Einstein, donde tiempo pasa más lentamente para viajero a alta velocidad. Fórmula de dilatación temporal, T a T, 1, B2, C2, donde T, tiempo experimentado por viajero, T, tiempo que pasa en marco de referencia estacionario, B, velocidad del viajero, C, velocidad de luz. A 90% velocidad de luz, viajero experimenta tiempo 2.3 veces más lento. A 99%, factores 7.1. A 99.9%, factor es 22.4. Si Anunnaki viajaban regularmente entre Nibiru y Tierra a velocidades relativistas, podrían literalmente vivir miles de años, desde perspectiva humana, mientras experimentaban solo décadas o siglos subjetivamente. Textos sumerios describen esto exactamente. Anu, líder supremo, raramente visitaba Tierra, permaneciendo mayormente en Nibiru. Enlil y Enki, administradores terrestres, viajaban ocasionalmente, pero pasaban mayor tiempo en Tierra. Anunnaki de rango menor, nacidos en Tierra, envejecían más rápido que sus padres, que habían llegado de Nibiru. Es descripción literal de efectos de viaje relativista registrados por cultura, que no tenía framework para explicar física, pero observaba efectos directamente. Pachacuti andino, ciclos cósmicos de renovación. Tradición andina tiene concepto paralelo. Pachacuti, literalmente vuelta del tiempo o inversión del mundo. No es simplemente ciclo estacional o generacional. Es ciclo cósmico de destrucción y renovación que opera en escala de miles de años. Según cronistas que registraron tradición oral inca, mundo ha pasado por múltiples pachacutis, cada uno marcando fin de era y comienzo de nueva. Entre pachacutis, Viracocha y otros seres divinos caminan entre humanos. Durante Pachacuti, cataclismo destruye civilización. Visitantes divinos se retiran y sobrevivientes deben reconstruir con conocimiento que lograron preservar. Garcilaso de la Vega registra que incas creían estar en cuarta o quinta era. Eras previas terminaron en diluvio, fuego, oscuridad. Y crucial, cada era dura periodo específico calculado astronómicamente. Algunos investigadores proponen que Pachacuti está vinculado a precesión de equinoccios, ciclo de aproximadamente 25.920 años, donde eje de Tierra completa rotación completa. Ciclo es dividido en 12 edades, de 2.160 años cada una, similar a edades astrológicas, era de Piscis, era de Acuario, etc. Si Viracocha operaba en escala de precesión completa, vivía a través de múltiples eras, desde perspectiva humana. Un ciclo precesional completo para él sería equivalente a año divino, período en que configuración estelar completa ciclo, momento cuando retorno estaba profetizado. Pero hay aspecto adicional.
Textos andinos describen que tiempo no es lineal, sino cíclico. Mismo evento, llegada de Viracocha, enseñanza de humanos, partida, promesa de retorno, se repite en múltiples escalas. Microciclo, anual. Inti Raymi celebra muerte y resurrección de sol durante solsticio. Viracocha Inti, que parte y regresa cada año. Mesociclo, generacional. Cada gobernante inca experimentaba Pachacuti menor, renovación de poder, purificación ritual. Macrociclo, milenios. Pachacuti cósmico, cuando Viracocha físicamente regresa. Estructura fractal, donde mismo patrón se repite, en escalas diferentes. Y si visitantes extraterrestres operaban en múltiples niveles, algunos permaneciendo generaciones, otros visitando periódicamente, otros regresando solo después de milenios, explicaría por qué tradición preserva concepto de tiempo operando simultáneamente en múltiples escalas. Evidencia arquitectónica de conocimiento temporal avanzado. No es solo mitología. Arquitectura inca codifica comprensión sofisticada de ciclos temporales largos, que requiere observación astronómica de siglos o conocimiento transmitido directamente. En Machu Picchu, Intihuatana está orientado para marcar no solo solsticios anuales, sino posición específica de Pléyades que corresponde a momento en ciclo precesional. Para saber que esa orientación es significativa requiere observar Pléyades durante siglos para detectar movimiento precesional. Calcular qué movimiento es parte de ciclo más largo. Determinar cuándo en ciclo actual estás. Codificar esa información en orientación permanente. Civilización con vida de 1100 años no puede hacer esto mediante observación directa. Requiere registros astronómicos transmitidos durante milenios o conocimiento dado por quienes ya comprenden ciclos porque los han observado durante periodos imposiblemente largos desde perspectiva humana. Coricancha tiene similar codificación. Orientaciones marcan no solo posiciones actuales de cuerpos celestiales, sino posiciones que tendrán en futuro distante o tuvieron en pasado remoto, basadas en precesión. Como si constructores estuvieran grabando no solo ahora, sino entonces y cuándo, pasado profundo y futuro distante, en estructura diseñada para sobrevivir entre esos momentos. Mensaje transtemporal de civilización que piensa en escalas de miles de años porque sus miembros viven o viajan a través de esas escalas. Relatividad o ciclos planetarios. ¿Qué explica longevidad? Dos explicaciones posibles para por qué Anunnaki, Viracocha, vivían periodos extraordinarios. Explicación 1. Viaje relativista. Si visitantes viajaban entre estrellas a velocidades cercanas a luz, experimentarían dilatación temporal, envejecerían más lentamente que humanos estacionarios, podrían visitar Tierra, partir por lo que para ellos son décadas, regresar cuando para humanos han pasado siglos, explicaría por qué mismo Viracocha aparece en múltiples eras según leyendas. Literalmente no ha envejecido mucho, mientras generaciones humanas han pasado. Explicación 2. Biología alienígena. Si visitantes venían de planeta con órbita extremadamente larga, 3.600 años terrestres. Evolución los habría adaptado a ciclos planetarios largos, metabolismo más lento, vida más larga. Medirían tiempo en órbitas de su planeta, no en años terrestres. Para ellos, vivir 10 años significaría 36.000 años terrestres. Absurdo desde nuestra perspectiva, pero normal desde la suya. O combinación. Biología alienígena con vida extendida naturalmente, plus viaje relativista que dilata tiempo aún más. Tradiciones andinas y mesopotámicas preservan ambos conceptos. Visitantes viven mucho más que humanos.
biología diferente, y tiempo pasa diferentemente para ellos que para nosotros. Relatividad. No podemos verificar esto con evidencia actual, pero hecho de que dos culturas, sin contacto, desarrollaron concepto casi idéntico de tiempo divino, operando en escala diferente de tiempo humano, con matemáticas específicas, SAR de 3.600 años, Pachacuti de 26.000 años, sugiere que no es invención arbitraria, sino posible preservación de observación real, de fenómeno, que no comprendían completamente, pero registraron fielmente. Cuando examinas panteones de dioses en tradiciones andinas y mesopotámicas sin filtro de interpretación religiosa, patrón inquietante emerge. No se comportan como divinidades omnipotentes y eternas, se comportan como ejecutivos, administradores, técnicos, individuos con roles específicos, limitaciones claras, relaciones conflictivas y subordinación a estructura jerárquica. Es organización corporativa o militar, no asamblea de seres todopoderosos. Organigrama Anunnaki. Jerarquía corporativa, sumeria. Textos cuneiformes describen estructura de poder. Anunnaki, con especificidad que parece más manual corporativo que mitología. Nivel 1. Liderazgo ejecutivo. Anu, CEO o fundador. Permanece en sede central, Nibiru. Raramente visita sucursal terrestre, toma decisiones estratégicas mayores. Otros Anunnaki deben viajar a Nibiru para consultas importantes. Nivel 2. Administración de operaciones terrestres. Enlil, COO, Chief Operating Officer. Comandante de operaciones terrestres. Base en Nippur, centro de comando. Autoridad sobre asignación de territorios y recursos. Supervisor directo de Anunnaki trabajando en Tierra Enki, CTO, Chief Technology Officer, responsable de ingeniería genética, creación de humanos. Supervisor de minas y extracción de recursos, base en Eridu, instalaciones de investigación-desarrollo. Frecuentemente en conflicto con Enlil sobre métodos y ética, nivel 3, gerencia media. Ninma Ninhursag, jefa de Medicina, Biotecnología. Trabajó con Enki en proyecto de creación de humanos. Supervisora de salud de fuerza laboral, Anunnaki. Resolvía problemas genéticos en humanos creados. Inanna Ishtar, gerenta de relaciones públicas, propaganda, diosa de amor y guerra, gestión de moral y conflictos. Ambiciosa, buscaba promoción a nivel superior. Textos registran que robó conocimiento, tecnología, para aumentar su poder. Utu Shamash, inspector de justicia, cumplimiento. Supervisaba que humanos siguieran leyes establecidas por Anunnaki juez en disputas guardián de códigos legales, nivel 4. Trabajadores de campo, Igigi, operarios, técnicos Anunnaki de clase trabajadora, asignados a trabajos físicos, minería, construcción, agricultura. Textos registran que se rebelaron contra condiciones laborales. Rebelión motivó creación de humanos como reemplazo de fuerza laboral. ¿Por qué esta estructura no es mitología normal? Mitologías típicas presentan dioses como omnipotentes o casi omnipotentes, perfectos o arquetípicamente representativos de virtudes, vicios, sin necesidad de jerarquía, cada uno supremo en su dominio. Inmortales e inmutables Anunnaki son descritos como limitados en poder, necesitan herramientas, pueden ser heridos, asesinados, imperfectos con defectos humanos muy específicos, celos, ambición, lujuria, ira, subordinados en jerarquía clara, con cadena de comando longevos, pero no inmortales, pueden morir, envejecen lentamente. Ejemplo de humanidad, de Anunnaki. Texto de Atrahasis. Describe rebelión de Igigi. Durante 40 años, Igigi sufrían trabajo de minería. Durante días y noches se quejaban, lamentando dureza de trabajo.
Déjanos confrontar a Enlil, comandante, y hacer que alivie nuestro trabajo pesado. Esto no es lenguaje de dioses mitológicos, es lenguaje de trabajadores sindicalizados presentando queja laboral a gerencia. Y crucial, Enlil no responde como Dios omnipotente que simplemente castiga rebeldes. Responde como gerente que reconoce problema válido y busca solución, crear humanos para reemplazar Igigi en trabajo físico. Otro ejemplo, conflicto Enlil versus Enki. Durante Diluvio, textos describen que Enlil decidió destruir humanidad, demasiado ruidosa, multiplicándose fuera de control. Enki se opuso. Humanos son su creación, útiles, no merecen extinción. Enki desobedeció directamente orden de Enlil, advirtiendo a Ziusudra que construyera arca. Después de Diluvio, Enlil descubre desobediencia y hay confrontación donde Enki argumenta que decisión de Enlil fue error estratégico, eliminar fuerza laboral útil. Finalmente, llegan a compromiso. Humanidad sobrevive, pero con restricciones. Vidas más cortas, fertilidad reducida mediante enfermedades, conflictos. Esto es política corporativa, no teología. Es disputa entre ejecutivos con filosofías diferentes siendo resuelta mediante negociación, no decreto divino absoluto. Jerarquía andina, estructura paralela en Andes. Tradición andina presenta estructura notablemente similar. Nivel 1. Autoridad suprema. Viracocha, también llamado Contiki Viracocha Pachaya Chachik. Creador supremo, equivalente a Anu. Aparece raramente, solo en momentos críticos, postdiluvio, fundación de civilización. Delega operaciones cotidianas a subordinados. Nivel 2. Administradores regionales. Inti, Dios Sol. Manifestación visible, accesible de poder. De Viracocha. Autoridad directa sobre Sapa Inca y Imperio. Recibe mayor cantidad de adoración-sacrificios. Operacionalmente más relevante que Viracocha distante. Mamaquilla, diosa luna. Consorte de Inti, paralela a relaciones maritales en jerarquía. Anunnaki, supervisora de ciclos femeninos, agricultura, calendarios lunares. Nivel 3, especialistas funcionales. Iyapa, dios del trueno. Control de clima, especialmente lluvia, crucial para agricultura. Rol técnico específico. Pachamama, madre tierra. Fertilidad, geología, agricultura. Receptora de ofrendas, intermediaria entre humanos y autoridades superiores. Mamacocha, madre agua, gestión de recursos hídricos, protectora de pescadores y navegantes, los hermanos de Viracocha. Crónicas mencionan que Viracocha viajaba con grupo de seres similares a él, descritos como hermanos o ayudantes, cada uno con especialización. Uno enseñaba arquitectura y construcción, otro enseñaba agricultura y domesticación de plantas, otro enseñaba metalurgia y artesanía, otro enseñaba astronomía y un calendario. No son aspectos de Viracocha ni manifestaciones místicas. Son descritos como individuos separados con nombres diferentes, personalidades distintas y roles específicos. Es equipo de expertos, no pantalla místico de emanaciones divinas. Evidencia de conflictos internos. Dioses imperfectos. Ambas tradiciones registran que dioses tenían conflictos entre ellos, no batallas cósmicas arquetípicas, sino disputas específicas sobre recursos, territorio, estrategia. Mesopotamia, Enlil versus Enki sobre creación y preservación de humanos. Inanna versus múltiples, otros Anunnaki, por poder y territorio. Conflicto sobre quién controlaba ciudades específicas. Andes. Tradición registra conflicto entre Viracocha y algunos de sus hermanos, que querían gobernar humanos directamente. Viracocha insistía en retirarse y dejar humanos desarrollarse. Disputa sobre cuánto conocimiento dar a humanos. Algunos querían limitar, otros compartir más abiertamente.
conflictos no son bien versus mal arquetípico. Son desacuerdos sobre política y estrategia. Exactamente lo que esperarías de expedición de individuos reales con perspectivas diferentes, no de panteón de arquetipos divinos. Implicaciones de estructura corporativa. Si Anunnaki, Viracocha, eran visitantes extraterrestres organizados corporativa o militarmente. Misión de extracción de recursos. Jerarquía eficiente para operación de minería, terraformación a largo plazo. SEO en planeta natal, supervisa operación, gerencia en campo, gestiona día a día, fuerza laboral. Y Gigi, luego humanos, realiza trabajo físico, proyecto científico de terraformación. Equipo interdisciplinario de expertos, genetista, ingeniero, agrónomo, etc. Jefe de proyecto, Viracocha Anu, coordina pero no microgestiona. Especialistas tienen autonomía en sus dominios. Expedición exploratoria multigeneracional. Estructura militar, naval, para mantener disciplina durante misión larga. Cadena de comando clara. Resolución de conflictos mediante jerarquía. Cualquiera de estos escenarios explicaría por qué dioses se comportan más como equipo de profesionales con dinámica laboral compleja que como seres omnipotentes y perfectos. Y crucial, tanto textos sumerios como andinos registran que visitantes eventualmente partieron, no murieron, no trascendieron, sino literalmente se fueron, prometiendo regresar. ¿Por qué dioses omnipotentes partir o continuarían? Pero equipo de trabajo completando fase de proyecto y regresando a base hogar con plan de verificar progreso después. Eso tiene sentido perfecto en framework de expedición extraterrestre. Los títulos revelan roles funcionales, no atributos divinos. Análisis lingüístico de títulos en ambas tradiciones revela algo fascinante. Mayoría describen roles o funciones específicas, no poder abstracto. Mesopotamia, Enki, Señor de la Tierra, gerente de operaciones terrestres. Enlil, Señor del Viento, controlador de atmósfera-clima, tecnología atmosférica. Ninma, Gran Dama, supervisora senior. Utu, el Brillante, posiblemente relacionado con tecnología solar o energética. Andes, Pachaya Chachik, título completo de Viracocha, maestro enseñador del mundo. Illapa, rayo trueno, función relacionada con fenómenos eléctricos, tecnología de control climático. Pachamama, madre, tierra, responsable de gestión terrestre agrícola. No son dios de guerra, diosa del amor, conceptos abstractos. Son administrador de territorio X, especialista en tecnología Y. Títulos que describirías en organigrama corporativo. Tecnología como poder divino, Me y objetos de poder. Textos sumerios mencionan repetidamente Me, pronunciado Mai, objetos físicos que otorgaban poder o conocimiento específico. No eran inherentes a Anunnaki, sino dispositivos que poseían. Inanna robó Me de Enki, descrito detalladamente. Lo emborrachó, tomó Me mientras dormía, huyó. Si Me fueran poderes divinos intrínsecos, no podrían ser robados. Pero si son dispositivos tecnológicos, herramientas, armas, computadoras, entonces robo tiene sentido perfecto. Tradición andina tiene concepto similar. Objetos de poder que Viracocha y otros portaban, varas que partían rocas, túnicas que brillaban, piedras que hablaban. No eran parte de ellos, sino herramientas que usaban. En estructura corporativa extraterrestre, equipamiento estándar, emitido según rango y función. Supervisor tiene herramientas más avanzadas que técnico de campo, y herramientas pueden ser transferidas, perdidas, robadas, exactamente como textos describen. ¿Por qué mitología preservaría estructura organizacional real? Si Anunnaki, Viracocha, eran extraterrestres reales con jerarquía corporativa, y humanos observaron esta estructura durante siglos de contacto, registrarían lo que veían.
Algunos visitantes tenían más autoridad, otros obedecían. Había conflictos sobre decisiones, roles estaban divididos por especialización. Cuando Contacto terminó y generaciones pasaron, detalles se volverían mitología, pero estructura básica permanecería porque estaba grabada en textos, repetida en rituales, codificada en organización de templos. Jerarquía de sacerdotes replicaba jerarquía de visitantes. Y crucial, estructura no. Es lo que esperarías si humanos inventaran panteón desde cero. Panteones inventados tienden a reflejar estructuras sociales humanas, rey supremo con corte, o fuerzas naturales, dios de cada elemento. Pero estructura corporativa específica con CEO ausente, administradores regionales en conflicto, trabajadores rebelándose, técnicos especializados. Eso es extraño e inesperado para mitología, pero perfectamente normal para descripción de organización real. Síntesis final que unifica todos 28 secretos previos. Cuando examinas totalidad de tradiciones andinas y mesopotámicas sin filtro religioso, patrón que emerge no es de dioses dominando mortales autoritariamente, ni de salvadores benévolos ayudando humanos altruistamente. Es relación transaccional. Pacto con términos específicos, beneficios mutuos y obligaciones de ambos lados. Es concepto de contrato entre dos partes con capacidades diferentes, pero con intereses que se alinean parcialmente. Estructura del pacto mesopotámico. Tablillas de obligación mutua. Textos sumerios describen explícitamente que relación humano-Anunnaki fue establecida mediante acuerdo, no imposición unilateral. Versión registrada en Atrahasis y Enuma Elish. Después de rebelión de Igigi, Anunnaki de clase trabajadora que se negaron a continuar minería de oro, Enlil convocó asamblea para resolver crisis laboral. Problema era claro. Trabajo era necesario, pero Igigi no lo harían voluntariamente más. Enki propuso solución. Creemos Lulu, trabajador primitivo, que asuma carga de trabajo de dioses. Pero crucial, humanos creados no eran esclavos absolutos programados para obedecer ciegamente. Textos especifican que fueron diseñados con inteligencia suficiente para realizar trabajo complejo, pero también con autonomía, capacidad de reproducirse independientemente y, controversialmente según algunos Anunnaki, con chispa de conciencia que les daba algo similar a libre albedrío. ¿Por qué no crear simplemente robots biológicos perfectamente obedientes? Según interpretación de Sitchin, porque objetivo no era solo fuerza laboral, sino experimento, crear especie que eventualmente pudiera funcionar independientemente, continuando operaciones después de que Anunnaki partieran. Términos del pacto según textos. Humanos proporcionan trabajo en minas, agricultura, construcción, adoración, reconocimiento, que textos describen como fuente de energía o sustento para Anunnaki, posiblemente metafórico, posiblemente literal si involucra tecnología que no comprendemos. Recursos, especialmente oro Anunnaki, proporcionan conocimiento de agricultura, metalurgia, escritura, matemáticas, astronomía, protección contra amenazas. Textos mencionan que Anunnaki defendían ciudades humanas de atacantes. Tecnología avanzada, en forma limitada. Enseñaban principios pero no daban acceso completo a herramientas más poderosas. Extensión ocasional de vida mediante intervenciones médicas para humanos selectos. Términos adicionales cruciales. Humanos no podían acceder a ciertas áreas, laboratorios, almacenes de tecnología, matrimonio, reproducción entre humanos, y Anunnaki estaba prohibida, pero ocurría creando híbridos llamados Nephilim. Conocimiento específico era restringido. Secretos de Midush, inmortalidad, armas más poderosas. Esto no es esclavitud, donde esclavo no tiene derechos ni opciones.
es relación laboral desigual, pero contractual. Humanos recibían beneficios reales a cambio de servicios y había límites en ambos lados. El Aini andino, reciprocidad como principio fundamental. Tradición andina tiene concepto central llamado Aini, reciprocidad sagrada, donde todas relaciones están basadas en intercambio equilibrado. Aini opera en múltiples niveles. Entre humanos, yo ayudo en tu cosecha, tú ayudas en la mía. Entre humanos y naturaleza, tomamos de tierra, devolvemos mediante ofrendas. Entre humanos y dioses, recibimos conocimiento, protección, damos adoración, recursos. Crucial. Aini no es caridad unilateral ni explotación unilateral. Es reciprocidad. Ambos lados dan y reciben. Pacto con Viracocha, según tradición oral registrada por cronistas. Cuando Viracocha apareció después de diluvio, encontró sobrevivientes humanos primitivos viviendo sin agricultura, sin construcción permanente, sin organización social compleja. Les ofreció transformarlos en civilización avanzada. Términos, según tradición, humanos recibirían conocimiento de agricultura, domesticación de papa, quinoa, maíz, técnicas de construcción, arquitectura megalítica, terrazas, canales, organización social, leyes, gobierno, división de trabajo, astronomía y calendario, metalurgia, medicina. Humanos darían a cambio trabajo colectivo en proyectos que Viracocha dirigía, construcción de templos, ciudades, oro y metales preciosos, recolectados y refinados, adoración y reconocimiento, rituales, sacrificios, obediencia a leyes que Viracocha establecía, compromiso de preservar conocimiento y transmitirlo a generaciones futuras. Pero, y esto es crítico, Viracocha estableció que humanos eventualmente gobernarían solos. No era dominación permanente, sino período de tutelaje con objetivo de independencia futura. Garcilaso de la Vega registra leyenda donde Viracocha explícitamente declara: «Os he enseñado todo lo que necesitáis, ahora debéis continuar solos. Practicad lo que os he mostrado, no lo olvidéis, y cuando tiempo sea correcto, regresaré para ver cómo habéis progresado». Es lenguaje de mentor, maestro, estableciendo independencia de estudiante, no de Dios imponiendo dominación eterna. Evidencia arquitectónica del pacto. Templos como espacios transaccionales. Arquitectura de templos tanto en Mesopotamia como en Andes revela que no eran solo lugares de adoración unilateral, sino espacios de intercambio, literalmente construidos para facilitar transacciones del pacto. Sigurats mesopotámicos. Estructura de sigurat es fascinante. Plataforma elevada masiva con templo encima. Explicación estándar: elevar lugar sagrado cerca del cielo. Pero análisis funcional revela otra capa. Sigurat era interfaz. Humanos subían con ofrendas, oro, alimentos, sacrificios, depositaban en templo superior y ocasionalmente dioses, Anunnaki, descendían, textos dicen del cielo, a ese espacio elevado para recibir ofrendas y dar instrucciones. No es metáfora. Textos describen logística específica. Ciertos días, Anunnaki específicos aparecían en Sigurat. Sacerdotes entraban, solo élite autorizada. Intercambiaban bienes e información y Anunnaki partían. Es punto de comercio, estación de transferencia, arquitectura diseñada para intercambio, no solo para adoración pasiva. Templos incas, estructura similar, Coricancha, Sacsayhuamán. Otros templos principales tenían secciones específicas donde humanos depositaban oro, jardín de oro, placas en paredes, literalmente almacenando oro en estructura del templo. Sacerdotes entraban a áreas restringidas para comunicarse con Inti Viracocha. Conocimiento era transferido. Sacerdotes recibían instrucciones sobre calendario, agricultura, construcción. Y crucial, templos tenían áreas de acceso diferenciado, zonas públicas para población general,
zonas restringidas para sacerdotes y zonas más profundamente restringidas, secciones selladas, cámaras subterráneas que solo dioses o sacerdotes más altos accedían. Es estructura de instalación con niveles de autorización, no de simple lugar de adoración donde todos tienen acceso igual. La rebelión prohibida, humanos que rompieron pacto. Ambas tradiciones preservan memoria de humanos que intentaron romper términos, acceder a conocimiento prohibido, rebelarse contra autoridad o reproducirse con visitantes contra reglas. Mesopotamia, historia de Torre de Babel. Humanos intentaron construir estructura que alcanzara cielo, literalmente, sigurat masivo que permitiría acceso no autorizado a morada de dioses. Enlil intervino, confundió lenguajes, dispersó humanos. Lectura literal sin filtro religioso. Humanos intentaron construir tecnología, torre, portal, dispositivo, que les daría acceso a capacidades reservadas para Anunnaki. Anunnaki sabotearon proyecto, fragmentaron población para prevenir futura cooperación a esa escala. Historia de Nefilim. Algunos Anunnaki, hijos de dioses, se reprodujeron con humanas, hijas de hombres, violando prohibición, creando híbridos gigantes con capacidades mejoradas. Enlil decidió eliminar híbridos mediante diluvio, demasiado peligrosos, violación de términos del experimento. Andes. Tradiciones registran que algunos humanos intentaron robar secretos de dioses, acceder a conocimiento de metalurgia avanzada, astronomía prohibida o medicina de extensión de vida. Castigo no era muerte, sino exilio. Grupos que violaron pacto fueron expulsados de ciudades principales, forzados a vivir en regiones remotas sin acceso a conocimiento completo. Y tradición menciona que algunos humanos se volvieron arrogantes, pensando que ya no necesitaban guía de Viracocha, intentaron modificar enseñanzas o desarrollar tecnología independientemente. Viracocha respondió no con destrucción, sino retirándose, dejándolos continuar solos, permitiendo que aprendieran consecuencias mediante experiencia. Esto es consistente con pacto transaccional. Ambos lados pueden romper términos, hay consecuencias, pero no es relación de amo-esclavo donde esclavo no tiene agencia. Es contrato donde violación resulta en terminación de relación o renegociación forzada. El fin del pacto, partida de visitantes. Elemento más revelador del pacto es cómo terminó. Visitantes partieron. ¿Por qué dioses omnipotentes abandonarían adoradores? No tiene sentido teológico, pero en framework de pacto transaccional, Mesopotamia, textos registran explícitamente que Anunnaki subieron a sus naves celestiales y regresaron a Nibiru o a otras bases. Dejaron humanos con conocimiento, ciudades construidas, sistemas de gobierno establecidos, infraestructura necesaria para continuar. Razón según textos. Habían completado extracción de oro suficiente o ciclo orbital de Nibiru se alejaba de Tierra haciendo viaje más difícil. O humanos habían alcanzado nivel de desarrollo donde ya no necesitaban supervisión directa constante. Andes. Viracocha ascendió desde el lago Titicaca hacia cielo según versión principal. Caminó sobre agua hacia occidente hasta desaparecer en horizonte según versión alternativa. En ambas, partida es física, no metafórica, y crucial, prometió retornar. No estaré siempre con ustedes espiritualmente, sino regresaré cuando tiempo sea correcto para ver cómo han progresado. Es lenguaje de supervisor que completa fase de proyecto y promete verificar resultados después. No de Dios abandonando fieles. Experimento o explotación. Evaluando naturaleza del pacto con todos elementos examinados, ¿cómo caracterizamos relación humano-visitante? No era esclavitud absoluta,
Humanos tenían agencia, podían negociar. Textos muestran que sacerdotes argumentaban con dioses sobre decisiones y eventualmente fueron dejados independientes, salvación benévola. Visitantes no eran altruistas puros, recibían beneficio claro, oro, trabajo, de humanos. Conquista militar. No hay registro de guerra de conquista. Inicial. Humanos aceptaron términos bajo presión de circunstancias post-cataclismo, pero no forzados por violencia. Era. Relación transaccional desigual. Visitantes tenían ventaja tecnológica enorme, pero relación operaba mediante intercambio, no imposición pura. Experimento supervisado. Humanos fueron modificados genéticamente, educados, monitoreados. Sugiere que éramos sujetos de proyecto con objetivo a largo plazo. Explotación benévola. Visitantes extraían recursos, oro, pero en proceso elevaron. Civilización humana de primitiva a avanzada. Explotación, pero con beneficio lateral significativo para explotados. Analogía moderna más cercana. Compañía tecnológica establece operación en país en desarrollo. Extrae recursos naturales. Equivalente. Oro. Emplea población local proporcionando empleo, entrenamiento, infraestructura. Equivalente. Conocimiento. Ciudades. Tecnología. Retiene tecnología más avanzada en sede corporativa. Equivalente. Conocimiento prohibido. Herramientas que humanos no podían acceder. Eventualmente puede retirarse dejando infraestructura y población más desarrollada. Equivalente, partida de visitantes dejando civilización establecida. No es perfectamente justo, pero tampoco es puramente explotativo. Es colaboración pragmática con beneficios y costos para ambos lados. Implicación final. Somos resultado de pacto aún activo. Si Viracocha, Anunnaki, eran extraterrestres reales que establecieron pacto con ancestros humanos, prometieron retornar y dejaron civilizaciones funcionando según términos que establecieron, entonces pregunta inquietante emerge. Pacto aún está vigente. Civilización moderna aún extrae oro masivamente. Ahora para tecnología, no para adoración. Construye estructuras monumentales. Desarrolla tecnología cada vez más avanzada, busca estrellas y pregunta si estamos solos. ¿Somos continuación de experimento preparándonos, consciente o inconscientemente, para cuando visitantes regresen para verificar progreso? Tradiciones andinas y mesopotámicas preservan profecías específicas sobre retorno. Cuando configuración estelar sea correcta, cuando humanidad alcance cierto nivel tecnológico, cuando crisis específica ocurra, visitantes regresarán. ¿Estamos aproximándonos a ese momento? Desarrollo tecnológico se acelera exponencialmente. Estamos cerca de viaje interestelar, manipulación genética que visitantes usaron para crearnos ahora está en nuestras manos. Quizás somos estudiantes que finalmente alcanzaron nivel donde maestro-mentor considera apropiado regresar para lección siguiente. Graduación de tutela supervisada a socio menor en proyecto cósmico más grande. O quizás todo esto es mitología elaborada y paralelos son coincidencia extraordinaria de culturas inventando narrativas similares independientemente. Decidirás por ti mismo, pero 29 paralelos específicos entre Viracocha y Anunnaki, nombres que revelan origen, aspecto físico idéntico, tecnología descrita similarmente, roles civilizadores, modificación genética, obsesión con oro, ciudades fundacionales, cráneos alargados, símbolos compartidos, conocimiento imposible, jerarquías corporativas y pactos transaccionales. Son demasiado específicos para descartar fácilmente como coincidencia. Evidencia está ahí, en piedra indestructible, en textos preservados, en tradiciones orales mantenidas durante milenios.
esperando que finalmente desarrollemos perspectiva para verla no como mitología primitiva, sino como posible registro histórico de evento más extraordinario en historia humana, el día que no estuvimos solos y el pacto que ese encuentro estableció. Después de 29 paralelos, patrones innegable, tradiciones sobre Viracocha en Andes y Anunnaki en Mesopotamia son estructuralmente idénticas en aspectos demasiado específicos para ser coincidencia arquetípica. Ambos describen visitantes de estrellas con apariencia física distintiva, tecnología avanzada, naves voladoras, herramientas de energía, comunicación instantánea, transmisión de conocimiento civilizacional, modificación genética de humanos, obsesión con oro como recurso valioso, establecimiento de ciudades fundacionales, promesa de retorno futuro. Cada elemento individual podría tener explicación convencional, pero acumulación de 29 paralelos específicos requiere explicación coherente que narrativa mainstream no proporciona satisfactoriamente. 3 interpretaciones permanecen posibles. Contacto cultural transoceánico, pero no hay evidencia arqueológica sólida, y similitud va más allá de narrativa, incluye tecnología manifestada. Arquetipo psicológico universal, pero nivel de especificidad técnica excede lo que arquetipo típico produciría. Eventos reales. Visitantes extraterrestres interactuaron con múltiples culturas dejando relatos consistentes, pero requiere evidencia física indiscutible que aún no tenemos. ¿Cuál es verdadera? No puedo decirte definitivamente, pero te he mostrado datos, textos históricos, construcciones verificables, conocimiento astronómico documentado, tradiciones orales consistentes, que acumulados crean imagen inquietante de que algo extraordinario ocurrió en prehistoria que narrativa convencional no captura completamente. Quizás Viracocha y Anunnaki eran mismos seres. Quizás Imperio Inca fue continuación de proyecto comenzado en Sumer miles de años antes. Quizás arquitectura megalítica, conocimiento astronómico imposible y tecnología inexplicable son herencia de esta intervención. O quizás humanos somos mucho más ingeniosos de lo que teoría sugiere y desarrollamos todo independientemente de manera que coincidentalmente parece intervención externa. Pero incluso si rechazas hipótesis extraterrestre, anomalías permanecen. Construcciones que no podemos replicar, conocimiento que no deberíamos tener. Narrativas demasiado específicas para ser mera mitología, y esas anomalías merecen explicación honesta, no descarte reflexivo como pseudociencia, sino investigación seria de por qué evidencia sugiere algo más allá de narrativa convencional. Si paralelos Viracocha-Anunnaki te dejaron cuestionando si estamos solos en universo y si siempre estuvimos, prepárate para siguiente exploración que profundiza en evidencia física, porque relatos textuales pueden ser mitología embellecida. Pero construcciones físicas, bloques de 200 toneladas cortados con precisión láser, arquitectura que codifica conocimiento astronómico imposible, artefactos que desafían fabricación con tecnología de época, son evidencia tangible que no puede ser descartada fácilmente. En próximo video exploraremos la tecnología imposible de los incas, herramientas y métodos que la ciencia no puede explicar, donde examinarás evidencia física directa de capacidades tecnológicas que exceden lo oficialmente posible. Verás análisis de ingenieros modernos admitiendo que no saben cómo replicar construcciones, y descubrirás artefactos que sugieren conocimiento de electricidad, óptica avanzada y posiblemente tecnología aún más extraordinaria. Pero primero, suscríbete a este canal si exploración honesta de hipótesis controvertidas te fascina.
Si valoras evidencia sobre dogma, si crees que preguntas sobre contacto extraterrestre merecen investigación seria en lugar de descarte académico automático. Activa la campanita para próxima revelación sobre tecnología imposible que desafía historia oficial. Deja tu like como voto de que hipótesis de extraterrestres antiguos merece consideración seria basada en evidencia acumulativa, no rechazo reflexivo porque desafía ortodoxia. Y dime en comentarios, después de ver 29 paralelos específicos entre Viracocha y Anunnaki, ¿qué conclusión alcanzas? ¿Contacto cultural oculto? ¿Arquetipo psicológico? ¿O visitación extraterrestre literal que múltiples culturas documentaron tan honestamente como podían? ¿Fue la obsesión con oro evidencia de necesidad tecnológica? ¿Son cráneos alargados marcadores de hibridación? ¿O las descripciones de naves voladoras y comunicación instantánea son solo metáforas espirituales mal interpretadas? No hay respuesta definitiva con evidencia actual. Pero pregunta es legítima, datos son verificables, y exploración honesta requiere apertura a posibilidades que paradigma establecido descarta prematuramente. Quizás, solo quizás, no estamos solos. Y quizás nuestros ancestros no estaban mintiendo cuando dijeron que seres de estrellas vinieron, enseñaron y prometieron regresar. Las piedras están ahí. Los textos existen. El conocimiento imposible está codificado en arquitectura. Y paralelismos a través de culturas sin contacto son innegables. ¿Coincidencia? ¿Ingenuidad humana extraordinaria? ¿O evidencia de que historia de civilización humana es mucho más compleja y posiblemente mucho más cósmica de lo que nos han enseñado? La respuesta está esperando. En túneles sin explorar bajo Tiahuanaco, en tablillas no traducidas en bóvedas de museos, en tradiciones orales de guardianes que preservan conocimiento que academia descarta, y en tu propia evaluación de evidencia que has visto, hasta la próxima anomalía física que desafía explicación, hasta el próximo artefacto imposible que ingenieros no pueden replicar, hasta el próximo momento cuando evidencia tangible nos obliga a reconsiderar certezas sobre quiénes somos, de dónde venimos y si alguna vez tuvimos ayuda de arriba. Los dioses eran astronautas, o al menos eso es lo que ancestros incas y sumerios insistieron. Y mientras más examinamos evidencia que dejaron, en piedra indestructible, en textos preservados, en conocimiento codificado arquitectónicamente, más difícil es descartar sus afirmaciones como simple mitología. Quizás es tiempo de escuchar, realmente escuchar, lo que nuestros ancestros estuvieron intentando decirnos durante milenios. Que las estrellas no están vacías y que visitantes de allá arriba caminaron una vez entre nosotros, enseñaron, construyeron y dejaron promesa de regresar. ¿Estamos listos para cuando lo hagan?